Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén sintonizándonos o viéndonos en el canal de su preferencia, ya sea YouTube, Facebook o Instagram, que son las plataformas que tenemos actualmente para estos protocolos de investigación. El número 155 para esta semana. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, Lili. Buenas tardes, buenos días. Gra- Preparada, lista. Gracias. Gracias, Miriam. Nosotras una semanita más aquí esperando ya para esta sesión. La número 155, como les comentaba, el protocolo, recalcando que Miriam no sabe absolutamente nada del tema, y esto es para evitar la contaminación a través de información previa y que única y exclusivamente se conecte con la información que vaya percibiendo del éter. Dicho esto, les pido que también ustedes allá en donde estén se acomoden y se alisten para esta sesión. Miriam, Lista. gracias. Te pido de favor que te relajes. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada en ambiente hipnótico. 5, 4, 3, 2, 1. Miriam, cuento de 1 a 3 y a mis 3 te conectas con el ADN etérico del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y lo decodificas describiéndolo. 1, 2, 3. Vale. Cuando me conecto con William Assange, el fundador de Wikileaks, lo veo a él. Primero lo veo en forma física ¿Sí? y después lo veo como una persona, como un hombre. Y cuando me conecto con su ADN, veo que tiene una hibridación. Es una hibridación de humano y luego tiene otro componente energético que no es humano. Y el componente que veo en su ADN, yo veo un poco componente, o sea, veo componente dragón, Lili. Ok. No draconiano, sino dragón. ¿Qué más percibes? Bueno, veo que su ADN y él está interferido también, ¿eh? Está interferido por draconianos y reptilianos para que él no tenga movilidad. Lo tienen como prisionero. Está como atado, lo tienen encarcelado, como atado. Es una espiral de ADN humano y en el centro lleva un componente como dragón, pero no draconiano, dragón de color dorado. Eso es lo que veo, Lili. ¿Algo más que percibas? Bueno, veo que está como en su espiral de ADN, en su información, estuviera como atrapada, como si tuviera lazos o cuerdas que lo agarran y hay draconianos que están como tirando. Eso es lo que veo, Lili, en su ADN, Los, en su espiral. los lazos llevan a algún lugar. Observa. Sí. Los lazos llevan a
lugares en el planeta Tierra donde se realizan convenios y acuerdos em, por seres humanos interferidos también por reptiloides y draconianos, y más allá hay manipulación energética de manipulación energética, Lili. Vale, Dime. lo que veo cuando me haces contactar con William Assange, Ujú, el fundador de Wikileaks, lo que veo es que lo veo a él como si fuera muy grande, como un dragón energéticamente y que lo tienen amarrado. O sea, no lo dejan, no lo sueltan, lo tienen amarrado. ujú. Eso es lo que veo. Mire, me dijiste que tiene algunos hilos. Sigue esos hilos, ¿a dónde llevan? Sí, son estas cuerdas, estos hilos que veo que llevan bueno, a ver, es que hay varios, ¿vale? Llevan a organizaciones secretas que están detrás de los gobiernos y detrás de las fuentes de información y detrás hay draconianos y reptilianos. Muy bien. Sí, ¿Algo es más que que lo veo energéticamente como si lo tuvieran amarrado, como mm, capturado. ¿Sabes? Como cuando capturas a un animal ujú, y se está moviendo su energía como de dragón. mm, No, no lo dejan, no lo dejan. ujú, ¿Me explico, Lili? totalmente. Sí. ¿Cuál es la naturaleza esotérica que percibes detrás del caso de WikiLeaks? La naturaleza esotérica, bueno, veo una doble manipulación. Ujú, Por un lado, hay una información que se intenta cubrir, que es una información que cubre cosas verdaderas con una información falsa que cubre, o sea, una información falsa cubre otra información falsa que cubre una verdad. Es como que ujú, se vende, o sea, se publicita o se entrega al mundo una verdad, pero ujú, que en realidad es falsa y debajo hay otra verdad. ujú, ¿Me explico? Como si hubieran dos capas de mentiras que cubren una verdad, pero lo que se ujú, está defendiendo o lo que se está publicando o lo que se está ofreciendo al mundo también es mentira. ujú. ¿Qué más percibes? Bueno, veo muchísimo información encubierta, muchísima manipulación y vender al mundo algo que parece bueno y positivo y que se están descubriendo muchas cosas, pero es que solamente es la punta del iceberg. Ujú, Dejan que se vea solo la punta del iceberg, ujú, porque lo que hay debajo es muchísimo más perturbador de lo que aparentemente se publicita o se expone al mundo. Y este señor es como un poco una cabeza de turco, está completamente manipulado, a pesar de que él energéticamente es muy potente, ¿eh? ujú. ¿Algo más? Bueno, veo pactos, convenios, veo sectas, veo masonería, veo grupos secretos, hay muchísimo, muchísimo, porque esto me estoy yendo a la Casa Blanca, Ujú, esto me lleva a fuentes de información que, que contactan con puntos estratégicos que mueven al mundo. Y estos puntos estratégicos que mueven al mundo están relacionados con políticos, ujú, con periodistas, ujú, con centros.
de ONGs, Ujú, ONGs. ujú, Bueno, percibo ONG relacionadas con niños ujú, en Haití ujú, y que se expanden en ujú. Haití, relacionados con personas que mueven aparente protección de lugares del tercer mundo con niños, pero no es esto exactamente lo que están haciendo. Veo ONGs interrelacionadas entre ellas que pertenecen todas a la misma cúspide relacionada. Veo nombres, Lili, ¿los digo o Sí, dímelos. veo los Clinton? Ujú, Veo Obama. ujú, Veo personas dentro del mundo del arte ujú, y de la moda. ujú, Veo una mujer que voy a ver el nombre. No es su verdadero nombre. Es una mujer dedicada al mundo del arte. Tiene un nombre aparentemente de origen como eslavo, ujú, pero en realidad no se dedica al mundo del arte. Se dedica al mundo del tráfico humano. ujú, Y estas personas que veo se dedican a esto. ujú, Tráfico humano, tráfico de órganos, em, en tráfico energético. ujú, Y un poco esta organización descubrió algunos fuentes de información que solamente hacían ver la punta del iceberg, pero debajo hay mucho más. ujú, Y detrás de él, detrás de esta persona, hay otras personas que tienen la verdadera información y lo tienen a él agarrado como una cabeza de turco. Es que lo veo como, a ver, él, él cuando vino al planeta Tierra, vino con unas características concretas para moverse en unos ambientes y para formar ejércitos terrestres para moverse en unos ambientes. Es decir, para traspasar unos límites tanto a nivel tecnológico como a nivel energético. Lo que pasa que cuando él empezó a hacer esto como individuo, se empezó como a interferir o lo empezaron como a interferir. Y entonces lo tienen como atrapado ujú. y firmó una serie de pactos y convenios antes de venir también, ¿eh? ¿Quiénes son los que forman parte de la organización WikiLeaks? Hay dos partes. Ahí me voy a la parte que te he dicho que es como la punta del iceberg y debajo hay algo más. ¿Vale? Lo que sería, este señor es como un cabeza de turco para tapar una verdadera información, ah, y haciendo que se vea solamente la punta del iceberg. Y los verdaderos organizadores de esta asociación o de Eso. este grupo, en realidad yo veo seres encapuchados que son los que tiran de las riendas de estos hilos y detrás hay como hordas o grupos energéticos. Ujú.
Y es que veo draconianos, Ujú. Lili, veo draconianos, ¿Algo más? ¿Alguna otra especie? seres humanos interferidos y reptiloides también. ¿Algo más que perciba? Bueno, en algún momento este hombre fue captado para llevar una labor. Entonces él despertó su conciencia en un cierto punto y empezó a transgredir como fronteras, fronteras informáticas, fronteras de información, fronteras. Empezó a descubrir, a entrar, a entrar y se convirtió en un peligro. Entonces es como si una parte de él despertara, porque él es muy potente. Una parte de él despertó y automáticamente lo empezaron como a cazar. Por eso veo otra vez que está como atado, su energía dragón. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, lo tienen aprisionado para que no salga. Ujú. ¿Quiénes son los verdaderos antagonistas de WikiLeaks? Los verdaderos antagonistas de Wikileaks son estos seres que he descrito como, los veo como con rostro draconiano, con capucha, y hay mucha hibridación con ser humano y entran a través de portales. Esos son los verdaderos. Y luego también veo mucha tecnología, hay mucha parte tecnológica. Es que hay como dos partes, Lili. Hay una parte Sí. que es la que se pretendía vender al mundo Ujú, y de alguna manera crear un impacto sensacionalista para distraer. Y luego está este señor, que este señor en realidad es energéticamente, es como un dragón que lo querían manipular, pero no han podido. Y lo tienen ahí como aprisionado. Y luego está realmente la parte más interna de Wikileaks, que es una parte, em, yo diría que bastante siniestra ujú, de lo que comporta todo el movimiento planetario y de la Tierra conectado con seres interferentes que ujú, mueven la política, que mueven la religión, que mueven las organizaciones, que mueven la medicina, que mueven la industria del tabaco, que mueven todo. Y veo ujú, figuras interferidas, por ejemplo, veo a los Clinton, ujú, veo a Obama, veo a ciertos políticos europeos, veo a la Casa de Inglaterra, veo muchas cosas y veo muchísimo tráfico humano, organizaciones, ONGs y lugares que filántropos invierten dinero, es decir, Rothschild, Rockefeller, personas de la industria, Hollywood, vamos, un pastel ujú. de base. Muy bien. Sí, Lili. ¿Cuál fue el propósito de la organización WikiLeaks en sus inicios? A ver, en sus inicios, una unas personas se unieron como para, desbancar o entrar dentro de archivos y como un poco como, ¿cómo decirte? Como unos cruzados, ¿no? Del mundo cibernético, del mundo del periodismo, pero empezaron a entrar, a entrar, a entrar, y ahí fue cuando los empezaron a agarrar y a utilizar. Ujú, En realidad eran como unos abanderados al principio, mm, pero luego todo esto estaba pactado con convenios anteriores de que cuando llegaran a un cierto punto se dispararían contratos y convenios. Y ahí es cuando veo a este dragón, que es un dragón de energía dorada,
que es como un rojizo, pero es dorado. Y lo veo como que está luchando, como que lo tienen atado. Esta persona está capturada Ujú, y de hecho, no sé si está viva o no, ¿eh? ujú. Energéticamente, ¿cómo lo percibes? ¿Si está en este campo o fuera? Energéticamente. Energéticamente no está aquí. Okey. Energéticamente no está aquí. A ver, tienen una parte de su energía capturada y él no está aquí. Pero hay una parte que está, que es como una especie de Mm, androide biológico. Es que es un ser bastante poderoso que lo tienen como manipulado, este señor. ujú. En el aquí y el ahora, ¿sigues viendo vigente este propósito, el del inicio, o percibes que se sigue cambiando o mutando? Se sigue cambiando, no tiene nada que ver con el propósito del inicio. En Mm, el propósito del inicio es como si veo 3 chicos, 3 hombres jóvenes, que se reúnen y tienen unas grandes habilidades en el campo de la información y de los sistemas. Y aparte de eso, tienen unas grandes habilidades energéticas de moverse en muchos campos. Y son como 3, ¿cómo decirte? Como 3 almas, no almas, pero energías libres, y de repente están como atrapadas, los atrapa el sistema y los utiliza. No, no tiene nada que ver en absoluto, Lili. muy bien. Mira el caso de Julian Assange, solo desde la perspectiva metafísica. ¿Qué percibes al respecto? Bueno, cuando veo el caso de Julian Assange desde la perspectiva metafísica, como he citado, este señor, esta persona, tiene energía dragón, que no es draconiana, repito. Y el caso es que ha sido completamente atrapado e interferido. Entonces se ha utilizado em, su energía para crear como una especie de muro energético para que no se pueda entrar en cosas que se mueven en el sistema, en el planeta Tierra, mucho mayores. Incluso la red, la red que envuelve el planeta Tierra desde lo que sería una parte tecnológica, energética, porque es una tecnología que está hecha con la propia energía mental y de los seres humanos. Son los que crean esta red sin Mm, saberlo. Incluso esto, de alguna forma, estaba todo contenido ahí. Está todo contenido ahí. ¿en la parte de la red o en la parte del bloqueo a través de este este ser? En la parte de la red está contenida toda la información que Julian Assange sabía. Él Mm, conocía estas redes, él sabía cómo entrar, cómo él sabe, bueno, su parte energética sabe cómo entrar desde lo material, es decir, desde el ser humano a la parte tecnológica. Él sabía cómo moverse en estas redes. mm, Él encontró un punto medio o sea, él encontró una metodología para unir esta red con la red con el ser humano y bajarlo al plano de ordenadores o tecnología que se conoce aquí. Por eso se convirtió en un peligro. muy bien, ¿algo más? Es que veo que este hombre no está aquí, energéticamente no está aquí y no era tampoco de aquí. ¿De dónde percibes?
¿De dónde Es viene? es un dragón. Ujú. ¿Y alguna referencia de su lugar de origen energética? Sí, Mm, es como un espacio distinto, lejos del planeta Tierra, y son seres que de vez en cuando bajan a la Tierra. mm, Es como otro sistema. intro muy bien, Él es como dorado, ¿eh, Lili? muy bien. ¿Se ha divulgado toda la información conocida por Wikileaks, sí, no, o solo parcialmente? ¿Qué percibes? Solo parcialmente. O sea, se ha divulgado lo que en algún lugar al principio se pudo divulgar. Ujú, Después, cuando ya fue interferido, Wikileaks, automáticamente se empezó a divulgar otra información y se desmintió absolutamente todo. Y después ya empezaron a intentar, incluso matar a esta persona y 2 más, ¿eh? Hay ujú, 2 que están encubiertos que forman parte de esta triada, porque él es como un cabeza de turco. ujú, Y hay 2 compañeros suyos que tienen muchísima información, pero tienen una información que si saliera a la luz, o sea, vamos, no se la creería nadie, mm, porque lo que intentan hacer es que con la información original de Wikileaks, que empezaron a investigar estos 3 como 3 amigos que se metían ahí, lo que intentaron hacer es desmentirlo totalmente, pero mucha de esta información es real y muchos de la información que no ha salido a la luz y que se ha dicho es real. Y lo que este hombre dice, este hombre amenaza con que tiene más información, es mm, real y por eso una parte de él todavía está en el planeta Tierra, porque hay personas que no han sido detectadas que lo tienen. Y en mm, el momento en que el cuerpo de este hombre se, se, se- se exponga, ¿no? Como que ha dejado el cuerpo humano, como que lo han asesinado, esta información puede salir a la luz y puede ser un cataclismo. ujú, Por eso no lo han matado. O sea, lo tienen aprisionado y una parte de él no está, pero su cuerpo físico está. mm. ¿Existen hilos de conexión hacia su cuerpo desde su parte energética? Hombre, su parte dragón está fuera, claro. Mm, ok, ahora veremos eso. Totalmente imperceptible, Miriam, y quiero que observes cuál es la información secreta que aún no se ha revelado. Uno, 2, 3. Todo el tráfico humano, todo el tráfico energético, toda la hibridación con portales en el mundo de la política, todo el canibalismo que se ejerce, rituales, todos los contactos con seres extraterrestres y toda la interferencia de la red planetaria con tecnología, todos los secuestros energéticos y los clones que hay en el planeta Tierra, en el mundo de la política, de la religión y de las grandes industrias, toda la manipulación a través de la industria farmacéutica, toda la clonación y la hibridación en el mundo de la moda, todos los proyectos que se están lanzando subliminales para el control mental, o sea, todo. Ujú, ujú. Lo tienen, ¿eh? Lo tienen. Los archivos de los archivos veo, la mujer Clinton, la mujer, veo Hillary. Hillary, sí, sí, Mm, sí. Es que también veo a su hija, pero veo, ujú, Hillary siendo una cabeza,
de Ujú, una gran organización masónica y reptiloide con unos proyectos que mueven la política en Estados Unidos. Y es ella, ¿eh? La cabeza. ujú. ¿Y dices que ves también a la hija? Veo también a su hija, Okey. veo también a su hija. ¿Algo más? Bueno, no, de momento veo todo Muy bien. esto. ¿Por qué no se ha divulgado toda la información? Ya me hablaste un poquito, pero profundiza. Porque sería un cataclismo, ¿Para sería quiénes? pues para el sistema, Mm, para el sistema global, planetario que sostiene este sistema. Primero, la gente, mayoritariamente, aunque vieran imágenes, porque hay muchas imágenes de abducciones, hay muchas imágenes de rituales, hay imágenes de canibalismo, hay imágenes de seres híbridos, hay muchísima información. La gente si lo viera no se lo creería, pensaría que son montajes y no son montajes, ¿eh, Lili? ujú. Progresa y observa entre los diversos futuros posibles qué pasará con Julian Assange ahora. Ju- Julian Assange, las posibles líneas de tiempo. Saldrá, pero no será él, será como un clon Mm, de él. Será como un ser lobotomizado a nivel mental. Esta es una posible línea. Otra posible línea es que lo acusarán de consumir drogas y estupefacientes y morirá donde está encerrado. Lo veo mm, encerrado en una casa que va andando o en un lugar, va andando de un lugar a otro porque todavía tiene ganas de vivir y de salir. Dirán que ha muerto por estupefacientes y otro será que dirán que se ha suicidado, que se tira por un balcón. ujú. ¿Otras líneas que percibas? No, esto a nivel físico. Luego a Ujú, nivel energético veo que sale toda su esencia de todo su cuerpo y contacta otra vez con su energía dragón. Y ujú, vuelve a la tierra, ¿eh? Con otra, con el mismo trabajo. ujú. Siempre progresión. Observa qué pasará con Wikileaks. WikiLeaks ahora no es nada y no será nada. WikiLeaks se utilizará más adelante para coger falsas noticias, porque los tres fundadores de WikiLeaks los veo fuera. Se utilizará el nombre para promocionar falsas noticias sensacionalistas para engañar a las personas. Mm, Pero eso no es WikiLeaks en realidad. muy bien. Aquí termina el protocolo. Vamos a comenzar la parte exploratoria libre. Miriam, ve al punto específico en donde esta parte dragona decide encarnar. Todavía no lo hace, pero está decidiendo. Uno, 2, 3. ¿Qué Vale, percibes? yo veo a esta energía, que es una energía dragona, es una energía dragón, pero sin interferencia, ¿eh? O sea, es un dragón, energéticamente es un dragón. Y decide venir a la Tierra a vivir a esta experiencia para desprogramar ciertas organizaciones y sacar a la luz ciertas cosas ocultas o siniestras o
digamos, que manipulan el planeta Tierra y decide bajar a la Tierra en una forma humana. Por supuesto, una parte de él está fuera del planeta, porque si se encarnara plenamente su energía dragón, el cuerpo físico no lo aguantaría, mm, porque es una energía muy potente. mm. Es como es un dragón, pero mm, no sé, es como muy potente. Quiero que observes el ambiente. ¿Está en su lugar de origen? Aquí en la Tierra, No, no, no. Antes de entrar, sí, cuando está decidiendo y gestando la intención de su proyecto o de su forma de experiencia, de experimentación en la Tierra. Quiero que hagas una visualización en 360 sí. y A dime ver, qué percibes en el ambiente, Miriam. está en su lugar de origen porque es como si hubiera vuelto a su lugar de origen después de pasar por un ciclo. Ha pasado por un ciclo con su energía dragona sin interferir por distintos espacios-tiempos o distintos, digamos, planetas. Mm, Ha pasado en forma de círculo y ha llegado a su lugar de origen. Su lugar de origen es un lugar donde es energía como candente, como si fuera fuego, pero no es ujú, fuego, ¿eh? Es como ujú, una energía y están estos seres que son seres dragón, que tienen como, son dragones por la forma que toman, ¿eh? Tienen alas, ujú, tienen una forma, son grandes y son como vaporosos y como forma de fuego, pero no es fuego. Es como es como un planeta como candente. ujú. Observa ahí, Miriam, si en Sí, el ambiente ya existe algún tipo de contaminación en el ambiente. Uno, dos, tres. en este lugar no. Muy bien. Es un lugar donde se regeneran, Ujú. Quiero que observes por qué es tan imperante para él sacar a la luz ahora todo lo oculto. porque en un momento dado, cuando él ve esta posible línea de experimentación, la decide, la Ujú. elige. Él ve varias líneas de experimentación que él mismo ve, ¿eh? Es Sí. como si él co-crea varias líneas de Mm, experimentación y entre ellas elige esta, ujú, con todo lo que conlleva, ¿eh? Y luego cuando va a entrar al planeta, es consciente de que va a firmar pactos, convenios, es consciente, ¿eh? Pero cuando está eligiendo la línea, lo elige todo. ujú. Ahora, ¿por qué elegir contratos y convenios y pactos que sabe que van en detrimento de lo que realmente quiere? Uno, dos, tres. Para vivir esta experiencia con los pactos y con los convenios, para vivirla plenamente y, y para experimentar la desprogramación de los pactos y de los convenios. Ujú, Es una experiencia, es como una experiencia. ujú. Lo que pasa que cuando está en el cuerpo físico se le hace todo como muy pequeño energéticamente y, y es como que él rompe esquemas, rompe hasta que lo atrapan y lo tienen atado, claro, porque está en un plano em, físico. Él previamente ha experimentado la forma humana. Con anterioridad, Sí. sí, en Asia. Ujú. ¿Qué lo llevó a observar
este punto específico con respecto a la masonería? ¿Qué le llevó a observar la masonería? Bueno, pues porque em, en algún lugar él percibió que detrás de esta organización, que él ya conocía de experiencias anteriores a nivel energético, había muchísima interferencia oculta. Mm. Él Entonces él quiso entrar ahí. él ha sido interferido en sus experiencias anteriores a Julián, En sus experiencias anteriores, anteriores sí ha como sido. humano a Julián. Sí, lo que pasa que cuando cumple este ciclo en forma circular, de ir a distintos espacio-tiempos o a distintas líneas de tiempo o a distintos planetas o a distintas formas de vida, cuando cumple el ciclo y regresa a su lugar de origen donde se regenera, ya los ha pasado, los ha desprogramado. Y cuando él está en estado, digamos, esencia, y Ujú, decide bajar a la Tierra, cuando entra en el planeta Tierra, vuelve a tomar contratos y convenios. Y ahí olvida un poco quién es. mm, Pero una parte de él siente que es como un rebelde, ¿no? Y encima es que lo percibo como su parte humana, es como una persona muy segura de sí, muy testaruda y sabe perfectamente lo que está haciendo. es una persona tosuda. Es una persona muy tozuda. Mm, Es una persona muy testaruda, muy inteligente. Es una persona que siempre tiene ases debajo de la manga. Las personas que tienen o sea, donde él ha puesto la verdadera información, nadie puede imaginar dónde está ni quién la tiene. ujú, Es como si, ¿cómo decirte, Lili? Como si yo tengo un chip súper mm, importante, voy a un señor sin techo, a un homeless por la calle, que nadie, y le dice, toma, ujú, guárdamelo. Y si en algún momento ves eh, este perro sentado en esta esquina, llévalo aquí. mm. O sea, es como Todo con piezas armadas sin ninguna lógica. todo de una persona muy inteligente y muy difícil. Aparte, leer su mente sin su, sin su beneplácito, sin su aprobación, es muy difícil. Mm, ahora vamos ahí, espera. Quiero que observes cuando él comienza su entrada a la Tierra, con quién o con quiénes pacta y si es voluntariamente o hay manipulación energética. Él pacta voluntariamente y pacta con, con, con seres en el planeta Tierra que estén dentro de su mismo juego, o sea, con seres de esta red que están en su mismo juego, pero debajo de lo que pacta hay convenios encubiertos. Y en algún lugar él lo ha pactado, pero no lo recuerda. Es como si él mismo se hubiera hecho trampas a sí mismo para vivir una experiencia. ¿Estas trampas ocultas sí percibes que vengan de él o hay contaminación y manipulación de otros seres? Originalmente vienen de su propia elección, Mm, porque un poco lo que él ha venido a vivir
a la Tierra y a experimentar a la Tierra es hacerte trampas a ti mismo creyendo que no te estás haciendo trampas. Es como este autosabotaje, pero para vivir la experiencia todavía más intensamente. Sí, Mm. porque es una energía muy intensa. Sí. ¿Esto en qué beneficia a todo el sistema de red de control, Miriam? ¿En qué beneficia? Bueno, la red de control en algún momento se sintió amenazada y después, sacando alguna información a la luz que salió, pero no toda, porque como he dicho, tiene mucha más, hay mucha más y hay mucha más encriptada dentro de la que hay. Se sintió amenazada la red de control y se reforzó la red de control, pero a la misma vez se hizo visible ante la humanidad que hay una red de control y que esta red de control puede ser invadida y en algún lugar devastada. Ujú. ¿Es también mostrarle a ellos el autosabotaje Sí, 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 a través de su experiencia? correcto. Ujú. Ahora, cuando él comienza a entrar, ¿qué percibes de cómo se gesta el olvido de lo que él realmente es? A ver, yo veo que él es como si fuera una fuerza energética que sale en forma como de, digamos, como candente. Porque si nos imaginamos el cosmos, el espacio, como una forma candente, como si viéramos una forma candente que no sabemos qué es, que podríamos decir, ah, una estrella, Como un, estrella fugaz que pasa fuerte y exacto, mm, es como una forma candente que viene con toda la conciencia y en el momento que está a punto de entrar a la red, una parte de él se queda fuera, que es una parte que es como si dijéramos su consciencia en estado puro, porque si traspasa no podría, quemaría la vibración, se quemaría él y el cuerpo donde se va a encarnar. ¿cómo percibes esta? ¿Es una partición de esta esencia o solo es una adecuación? Es una pérdida de conciencia, es como si la conciencia se queda fuera y cuando entra y traspasa esta red, em, no que recuerda quién es Ujú, y viene con la programación para desprogramarse a sí mismo viviendo su experiencia y recordar nuevamente quién es y cuando deje su cuerpo físico o deje su cuerpo material, es decir, muera, entre comillas, volver otra vez a sí mismo. ujú. ¿Por qué permite la atadura y por qué permite el que lo tengan pactadamente también co-creando para estas organizaciones? Es que él permite la atadura porque es su experiencia, es lo que ha venido a experimentar. Entonces, él ha venido a experimentarse a sí mismo, experimentando con estos seres, estas realidades, estos pactos, y ha venido a experimentar el no poder moverse también, el no poder actuar. Ujú. Es su experiencia, es un poco raro, pero visto desde esta perspectiva, es una experiencia que él ha venido a vivir para vivirla, desprogramarse y volver nuevamente a lo que sería su esencia. Miriam, ¿me permites hablar con esta esencia antes de que entre? Ya viene potente, viene directo, pero antes de entrar, ¿me permites hablar? Sí, la que está fuera de la red. Sí, todavía no ha entrado, todavía no ha entrado, Vale, o solo sea, con el viene. dragón. Sí, claro. ¿Cómo se Vale. llama? ¿Tiene algún nombre?
Jajpaltaj. Jajpaltaj. Habla otro idioma. Se llama Jajpajtal. Muy bien. ¿Me permites hablar con él, Miriam? Sí, Muy sutil y solo por fractal. ¿Lista? sí. Fractal. Dime, Hola, hola, ¿cómo estás? estoy bien. Gracias por permitirnos comunicarnos. ¿Cómo percibes que va a ser tu experiencia? ¿Has visto todas las líneas de tiempo? Sí, ¿cómo percibo que va a ser mi experiencia Ujú, en el planeta azul? ujú, Una experiencia como otra cualquiera, ujú, con la máxima expresión de mis propios límites. Yo no conozco los límites en mi estado de esencia. Lo mm, que yo vengo a hacer aquí es experimentarme a mí mismo limitado por mí mismo. Va a ser ujú. una experiencia divertida. Estás limitado por ti mismo, pero estás cediendo a la vez Sí, muchas creaciones y co-creaciones que también influyen en el control y la manipulación de otros seres. sí, porque en esta experiencia no me vengo a experimentar solamente yo. Ujú, Vengo a experimentar juntamente con co-creaciones grupales y con seres grupales y con egregores. Y además vengo a experimentar co-creaciones de co-creaciones en distintos planos, como una misma co-creación puede crear dos líneas diferentes de tiempo simultáneas. ¿qué percibes que va a cambiar en tu ADN humano? El ADN humano es extremadamente limitado, es extremadamente manipulable, es como un ordenador. Mi ADN, esencia de donde yo vengo, em, soy un dragón, pero no soy un dragón. Vosotros decís que soy un dragón, pero es otra cosa, es como un dragón. Soy un dragón, pero me llamáis dragón. Yo no me siento dragón porque no existen. Pero mi ADN adaptado al ADN humano configura una limitación de de mis posibilidades y esto resulta una experiencia sumamente inquietante, extraña. Es como estar atrapado con lazos. Ujú. ¿Comprendes? ¿Por qué dices que no existen y que es una forma de percibirlo? Entonces, ¿por qué hay una manifestación fenotípica? Vosotros decís, basado en vuestra literatura y en vuestra fantasía, que tenemos esta forma, pero no tenemos esta forma. Tomamos esta forma en vuestras mentes, en vuestros libros, en vuestros cuentos, pero nosotros tenemos una forma energética y Ujú, podemos cambiar, ¿comprendes? totalmente. ¿Por qué existe esta forma de la encriptación de la información ¿Dónde? en el planeta donde vas a tomar la experiencia? Porque es una forma de experimentación para que el ser humano comprenda que a pesar de estar en el planeta Tierra en estado inconsciente, vive en una consciencia que no es la consciencia real, sino que es una inconsciencia dentro de la inconsciencia. Es esta la experiencia de encriptar la información, ¿comprendes? El ADN también está encriptado.
El ADN está solidificado e encriptado. Es un trabajo del ser humano junto a sus energías de origen. Algunos pueden ser del planeta Dragón, otros pueden ser del planeta León, otros pueden ser del planeta de los felinos, en esencia, sin Ujú, interferencia. Y cuando vienen estas energías al planeta Tierra, se entremezclan con el ADN humano, que ya de por sí tiene una información y se encripta todo esto para vivir una experiencia desde la neutralidad, pero con un contenido energético base. Los leones que hay en el planeta Tierra y los dragones que hay en el planeta Tierra no podrían estar aquí si recordaran quién son. Son demasiado poderosos. ujú. Pero ese poder también lo tienen los humanos. Por supuesto, está compuesto en su mismo ADN, porque muchos de los humanos son humanos con esta energía en su ADN. ¿Comprendes? Viven otra experiencia. Ujú. Ahora, quiero ser muy directa. ¿Tú eres consciente que te estás siendo interferente? Yo no soy interferente. Porque yo estoy fuera del planeta Tierra. La parte que es interferente es la hibridación y mi experiencia que hay dentro del planeta Tierra. Yo, como Lajpastal, no soy interferente. Pero al estar conectado, tienes una línea como interferente. Sí, lo que Okey. está conectado es la parte interferente. Yo desde fuera no lo soy, solo espero que mi experiencia cese y pueda volver otra vez aquí. De Sí, hecho, muchos de nosotros vivimos esta misma experiencia. y es totalmente elegible, pero quiero que sí Sí. seas, eh, directo para entender que el momento en el que, aunque sea esa línea física, fisiológica y de ADN o por clonación, tú lo elegiste y al tú elegirlo y al tú el estar conectado, eres interferente. Visto desde esta perspectiva, sí. Muy bien, gracias. Miriam, desconecta. Es que justo es el juego. Ellos eligen co-crear y hacer pactos, pero al momento de hacer pactos y co-creaciones se vuelven interferentes, porque partes de estos hilos y de estas conexiones también alimentan al proyecto de la co-creación, del control y de la manipulación. Es su Ujú. experiencia y es totalmente válido desde su punto, pero es también muy interesante ver que se nubla esta interferencia. Sí, ¿Mm? Muy sí. bien. Muy bien, Miriam, observa en el ADN del clon, él dice que quiere no tener límites y experimentar los límites, pero es una contraindicación porque a la vez la experiencia es romper estos límites. Observa en el ADN qué características especiales fungen cuando hay esta olvido de interferente y para ser interferido. ¿Qué percibes? Veo la espiral del ADN que tiene una programación que lo lleva a este tipo de interacción en el mundo, o sea, interferente y a la misma vez ser interferido, que el ADN es como si una parte energética hiciera tac, 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 y hasta que él no tome conciencia absoluta de esto, la energía en la espiral de ADN no dará toda la vuelta y se desprogramará. Es una programación Ujú. que está viviendo, que está experimentando. Quiero que observes si esta programación se da a través de los pactos y convenios cuando va a entrar o ya la gesta él
desde un inicio cuando decide entrar a este plano? ¿Cómo lo percibes? Él mismo, antes de entrar a la Tierra, se autoprograma. Entonces es autoprogramación, Es okey. autoprogramación de la experiencia. No firma nada con nadie, sino él mismo lo firma para él, o sea, lo firma, lo acuerda con él mismo y los otros miembros del juego o de las interferencias o de lo que sea, por su parte, también tienen este tipo de pactos y convenios, pero él mismo se ha autoprogramado a él. Entonces, realmente no viene a romper ningún tipo de límites ni saboteo hacia el sistema, es solo una experimentación de él, es su juego. Exacto, sí, pero para experimentarse a él mismo tiene que llevar al límite ciertos aspectos o programas que hay en el planeta Tierra. Ujú, Sí, y con su experiencia, con la experiencia que él vive y él desarrolla, otros seres viven experiencias también conectadas a su propia experiencia. ujú. ¿Me explico, Lili? Ahora, Miriam, observa, es lo no sé si lo percibes así o cómo lo ves, pero se habla mucho de la encriptación de la información, primero, como tú me lo expresaste, como capas. Lo ves dentro de un cubo como de Kubrick, que es la capa de la capa de la capa, pero adentro o como una matrioshka, ¿no? Para darle varios sentidos. De que la información sigue siendo, mm, no veraz para llegar a esa veracidad, pero si las personas buscan encontrar esa información a través de estos juegos, ¿se contaminan? Sí, a ver, dentro de lo que sería la información, para que una información exista, tiene que existir un núcleo de información veraz. Entonces, alrededor de una información veraz se crea una información falsa. ¿Por qué? Porque para que algo exista tiene que haber algo que lo sostenga. Ujú, Información veraz. Entonces, cuando los seres humanos entran en estas informaciones que se venden o se publicitan o ujú, se divulgan como veraces, em, y tú entras ahí y te lo tomas como si fuera verdad, como si lo tomas como la única verdad, ya estás entrando en la manipulación, ya ujú. estás entrando en el juego de la espiral de la no veracidad. La, Mm. la- la verdadera información está dentro de cada uno, de nuestro propio ADN. No hay que salir fuera a buscar. Y esa información, ¿la ves encriptada dentro de cada del uno de los seres? Sí, También, claro. pero esa encriptación es parte del juego de la encarnación. Sí, por supuesto. Es lo que se acepta al estar como esencia dentro de un cuerpo físico. Sí, claro, si no, no tiene ningún sentido venir a esta tierra, en esta vibración terrestre, porque hay más tierras. Ujú. Venir a esta tierra es para esto, es para Entonces acceder a esta información y desprogramarla. entonces, digamos que es la fuente que se busca decodificar cada que entra una esencia al cuerpo, Correcto, buscar Lili. su propia fuente, su propia información, su propia decodificación, Sí, pero conectar, sí. la pérdida de la conciencia es cuando se cree que esto es fuera de uno.
La pérdida de conciencia forma parte de la experiencia en el planeta Tierra. Ujú, Entonces, tu conciencia de origen y tu conciencia esencia queda fuera, fuera del planeta. Lo veo en esta parte superior de esta red, ¿vale? ujú, Muchas conciencias. Y cuando insertas en el planeta Tierra es para vivir esta experiencia. Pero a veces esta experiencia la puedes haber elegido por elección propia y con conciencia, o puedes haber sido en algún lugar también pactado la experiencia de creer engañado o mentido o programado por un programador que a lo mejor es otro ser, y también entras en otro juego fuera de la Tierra y lo experimentas aquí. ¿Me mm, explico? O ujú, te puedes, tú puedes autoprogramar tu propia experiencia, o puedes dejar que otro te la autoprograme. Entonces sería ujú, como el nivel 2. ujú. ¿Me explico? Okey, sí. Entonces es cuando encontramos estos seres interferentes que nos hacen firmar contratos y convenios que nosotros accedemos, pero en el fondo siempre estamos accediendo nosotros a esa experiencia. Ujú. Entonces, esta este juego de encriptar la información dentro de la experiencia humana es para seguir captando, energías o jugando con esencias que quieran vivir esa experiencia de interferente, interferido. Totalmente. Es simplemente así. Sí, Es una experiencia. es ponerle la corla al burro o buscar la zanahoria o la manzana, ¿no? Pero al final eso sigue estando en cada uno de los cuerpos y de las esencias por el simple hecho de estar encarnados. Exacto. Mm, Solamente que a veces algunos seres humanos entran en bucles de reencarnación, y entonces ahí ya hay otro tipo de tercer nivel de manipulación en bucle dentro de la manipulación por otros. Y a veces el ser humano pierde la noción total y entra en un bucle, y ahí es cuando la persona está atrapada. que esto es lo que decías de las capas de verdad a medias o verdades mentirosas, por así decirlo, y luego hay Sí, otra capa de verdad mentirosa y luego ya está la veracidad. claro, Pero sigue existiendo también estas capas dentro de las experiencias de las esencias. exacto, Ahora, exacto. dime si percibes en el ADN de Julián que existen estas capas en su ADN. En el ADN que queda de él, porque Ajá. está totalmente manipulado, y te he dicho, está como a nivel, está como lobotomizado, ¿vale? Su cerebro, han hecho muchas cosas con él a base de torturas, Ujú, torturas psicológicas, torturas de encerrarlo en lugares oscuros, de no dejarlo salir, o sea, en plan manipulación mental. mm, Em, Está completamente confundido, lo veo como en un laberinto. ujú. ¿Y su Sí, ADN sí está también así, en capas? su ADN está en esta forma que yo he descrito anteriormente, que es como una parte que no da la vuelta, es Mm, como, ¡pum!, que está como en modo repetitivo constantemente. Y de sí, claro, bucle. está atascado, está Mm, atascado. okey. Para entender que al final seguimos siendo responsables de la experiencia de una manera consciente, subconsciente, energética o no. Correcto. Mm, Solo que a veces la experiencia que vivimos es con tan poca conciencia que cuando desencarnamos podemos entrar en un bucle que sea todavía de mayor desconexión. Y mm, entonces es cuando realmente sentimos que no tenemos ningún control de nuestra propia vida. mm, Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante, em, muy importante, o sea, puede ser con un trabajo, por ejemplo, de hipnosis regresiva, con algo, algo que nos
que nos saque de ahí, ¿no? Que somos nosotros mismos, pero muchas veces es como que la persona ya está tan en el bucle que no ve la luz. Sería un poco un shock frecuencial de uno mismo hacia la parte esencia o de la parte esencia hacia la parte física para recobrar este entendimiento. Sí. Es como un shock frecuencial para que despeje y puedas conectar con un ápice de tu esencia y entonces tac, 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 te vas conectando contigo. Pero a veces ha sido tan rápido volver a la tierra y volver a la tierra y creerte tus propias programaciones de que tú no tienes control, de que hay un Dios, de que eres malo, de que tienes que ser pobre, que ya llega un momento que cuesta mucho salir, O a al no ser que revés, recibas un input. a eso iba, o al revés, el creer que todo te ataca, que las entidades te abducen, que porque son esos pactos que estás recreando, que las entidades son las que te atacan, que tú no tienes responsabilidad ante ello. También desde el trauma de ahí percibes que son estas formas de crear estos shocks para tomar de nuevo las riendas. Sí, porque a medida que tú tienes unas creencias, las vas co-creando y las potencias. Es decir, si tú eres una persona que dice, entre comillas, que le atacan los reptilianos, por ejemplo, los reptiloides, lo vas a co-crear, Mm. porque lo estás co-creando, es tu mundo. Entonces, bueno, hay una serie de seres que tienen las puertas abiertas, y no porque ellos sean malos o buenos, ¿eh? Sino que simplemente estableces una co-creación. Sí, porque Julián me estás diciendo que al tener una energía tan potente, tan poderosa, tan en conciencia, sería un poco ilógico que esté viviendo esa experiencia, pero no es ilógico si es que él lo ha autoprogramado así. Sí, correcto. Hay una Ahora, parte en su programación que determina que tiene que estar encerrado, ah, que tiene que estar encerrado. Y no recuerda su verdadera potencia, aparte de que le han hecho, o sea, le han desconectado porque le han hecho, tortura. ujú. Entonces, su parte, está como interferida. Sin embargo, me dices que sigues viendo que hay esta otra forma en la que él, en cuanto desconecte, recobra automáticamente una programación para saber quién es, dónde está y a dónde va, y Totalmente, totalmente. que no va a ceder. ¿Cómo percibes que estén actualmente los pactos y convenios o cómo los va a desarticular para no caer en el mismo juego de la manipulación? Cuando él desencarne Ujú, y lo veo que desencarna, veo que cuando desencarna todas sus partes fraccionadas de él, porque está fraccionado a nivel mental, a nivel energético, a nivel de energía, hay como trozos de él, lo han desfraccionado o se ha desfraccionado. Asimismo, las partes hacen tac, 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 tac. Veo que se convierte como en una esfera energética y ¡fua! Sube hacia arriba, pasa la red y contacta con su esencia y lo mira todo desde arriba. okey. Ahora, Miriam, ¿cómo percibes en el ambiente que haya una experiencia similar, pero que no elija pasar por la parte traumática y de interferente o de ser interferido? ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Y qué tipo de experiencia es esa? ¿Es igual de intensa? Bueno, es una experiencia donde estoy viendo es un niño, Lili. Ujú, Es una experiencia donde este niño que está en ¿dónde está? Está en Corea. Es un niño que está en Corea, que tiene ciertas capacidades y tiene ciertas capacidades de entrar
y ver cosas a nivel informático, tomar información, leer la mente y lo vive a su manera, hace su trabajo energético a través de sí mismo, dando una aportación al mundo, o sea, su aportación porque va a ser un informático, pero no entra en toda esta co-creación. ¿Me explico? Totalmente. Es una persona anónima. Ujú. No tiene estos, convenios, contactos y contratos para ser famoso o ser público, y simplemente sigue llevando su existencia. Exacto. Es una persona que es una persona que él trabajará dentro del ámbito de las redes informáticas y aparte es un físico, será un físico Mm, porque es joven todavía ujú. y fusionará o sea, la mente humana y el ser humano con la informática y con la física y hará cosas, bueno, ¿Y hay interferencia ahí, tanto no, hacia él como hacia otros? no. No, Okey. no, él simplemente desarrollará un trabajo, una tecnología, lo hará a su manera, aportará algo a la humanidad, pero no interferirá. Quien lo quiera tomar, lo tomará y quien no, no, porque Ujú, no va a ser una persona famosa en la media. ujú. Ahora, desconecta de ese chico y quiero que veas a nivel global, energéticamente. Eh, Tú me hablaste que hay información muy encriptada, oculta y debajo, ¿no? Como el iceberg, la Wikileaks, pero debajo hay toda esa información. ¿Todo esto tiene una correlación con el intraterreno? Totalmente, Lili. Okey. Si tiene correlación, quiero que me digas si esto, independiente a sus formas y planes de encriptar la información sale a la luz, por sí, por sola, porque es. Sí, saldrá a la luz. ¿Cómo percibes que son los canales que potencian que esta información salga? Por ejemplo, personas como nosotros que tenemos o personas normales que tienen la capacidad de entrar en hipnosis e ir a ver otros espacios, Incluso sin ser públicos. incluso sin ser públicos. O sea, Es personas que intenten día a día conectar con su propia información. claro, ¿Qué f personas que vayan a ver las cosas tal y como son, pero lo puede hacer cualquiera. O Ujú, sea, no hace falta ser aquí nada. ujú, Una persona quiere ir a ver algo, se entrena y lo va a ver a modo, pues eso, su cuerpo físico se queda aquí y la persona va, ujú. Y esa, forma de percibir la información también se puede ir potenciando al día a día. Un ejemplo, una persona que tiene esta capacidad de entender cómo se maneja su información primero y después está viendo un periódico, una nota en los medios de comunicación masivos y puede desarticular lo que es verdadero y falso. por supuesto, porque la información, ahí viene lo que he hablado de la información encriptada, que Ujú, detrás de una mentira hay siempre una verdad. Mentira, entre comillas, porque nada es mentira y nada es verdad. Bueno, ujú, detrás de lo que te explican puede haber una información que tenga otra forma. Entonces, tú, mediante accediendo a tu esencia, tú puedes descodificar, tú puedes ver más allá. Igual que con una persona, tú puedes ver si lo que te está explicando coincide con su vivencia o es una vivencia que te está diciendo de otra forma. ujú, O sea, es como ir más allá, es una capacidad que el ser humano en sí tiene. Solo que está tan bombardeado eh, por la media que no está entrenado a ir más allá. Es como lo ujú. que te dan la foto y tú te crees que detrás de la foto no hay nada más. Y entonces,
¿cómo percibes que se está ahorita ecualizando o percibiendo? Porque cada vez más personas logran detectar esa veracidad lejos de la pantalla o del show que les está mostrando. Y me refiero a películas, a informaciones, incluso, miren, quiero que observes de información que a veces sale en la red, me refiero a internet, ¿no? O sea, un artículo y después ya no existe. Mm, Y no sabes la referencia, pero tú sabes que lo viste. sí, ¿Qué es lo que está pro propagando el que cada vez más personas tengan estas formas de visualización? a ver, la desprogramación del ser humano no es individual. Es decir, el ser humano viene a la Tierra a vivir una experiencia individual. ¿De acuerdo? Ujú, Pero a la misma vez hay como una conciencia global que mueve lo que sería la vibración de la Tierra. Cuando mm, hablo de vibración, hablo de que de un estado, ¿no? ujú, Entonces, es como si la programación se está desprogramando mm, porque las personas están viendo cada vez más dentro de ellos mismos la realidad. Entonces, se desprograma el escenario. ujú, Es decir, mi escenario cambia cuando yo internamente me desprogramo y tomo una nueva forma de estar y de manifestarme. Entonces mi escenario cambia. ujú, Si yo, por ejemplo, yo no, un ser humano está conectado con la pelea, con la discusión, con no sé qué, pues probablemente ese escenario será el que se le manifieste en el plano matérico y en su vivencia del día a día. Si mm, hace un trabajo interno de introspección y y cambia la programación, automáticamente, ¡pam!, su escenario cambia. mm. Muy bien. Tú hablaste de una familia o de varias familias en las jerarquías del gobierno que tienen y que emanan y que ejercen poderes. Hay una información, como una imagen que está hace poco empezó a salir. Quiero que observes qué tan veraz o no es para entender cómo se maneja, ¿no? Porque van como sacando ciertas eh, informaciones ocultas que supuestamente son veraces. Se habla mucho de que en la familia ama, para no ser directos, pero sabemos que es OP Sí, sí, previo al ama, sí, la mujer, o sea, la esposa en un inicio no era mujer, era varón. sí. ¿Percibes esto como veracidad o igualmente crear más confusión para buscar más información, crear el morbo para captar más? ¿Qué percibes? Es real, es real. Porque percibo que este señor, Ama, es una creación del sistema. Ujú, De hecho, él no es lo que se dice de él, ni procede de donde se dice que él procede. Y ujú, este complemento que tiene a su lado, por las cualidades energéticas y ujú, mentales, es un hombre, pero se necesitaba que estuviera a su lado en forma de mujer, entonces se adaptó ujú. esto. ¿Se Sí, es adaptó genéticamente por su hibridación o se adaptó a través de la parte quirúrgica, física, fisiológica de la... se adaptó a través de la parte quirúrgica, porque se necesitaba en su parte, en el lado derecho de este hombre, como la primera dama o la dama que acompaña al Señor, tenía que ser una mujer, no puede ser un hombre. Pero las Ujú, características que esta señora, ujú, señor, tiene, era en forma de hombre, en forma de cuerpo de hombre. Entonces se adaptó como parte del escenario que se necesitaba y se la transformó
físicamente en mujer, pero sus Ujú, características internas son de un hombre que complementa a él, que internamente, energéticamente, tiene mucha carga femenina porque es muy porque es como manipulable y a ujú. través de el complemento llegaron donde tenían que llegar. Sí, porque ahora esta mujer ama ante el sector femenino ha impulsado y contribuido a hacer otras organizaciones y quiero que percibas si es que también está asociado a todo esto que estamos viendo de masonería y explotación y Sí. jerarquías. Sí, Mm, ella es una cabeza de turco que también. mueve organizaciones y veo mucho tráfico humano, Mm. bueno, mucho tráfico de todo tipo. Sí, sí, Dime si está lo como, ves sí, Lili, específico con órganos. también. Mm, Y con aborto, ujú. Entonces, esto que nosotros percibimos de que hay obscurantismo, que hay falsedades y que no solo es ver una noticia y creerla y absorber tal cual como antes se percibía a través del impacto amarillista, sino tomar un poquito más de neutralidad y observar realmente lo que la esencia está percibiendo, es lo que se debería de observar a nivel de redes y de información global. sí. Veo que las redes y la información global del proceso de globalización es toda falsa. Mm. Falsa, pero como sabemos, detrás de una mentira hay siempre una verdad. Por lo tanto, que hay que indagar un poco más. Pero esa mentira es porque ya no se puede ocultar tan fácilmente lo que realmente sostiene a esa noticia. Claro, es que es por eso. O sea, es como que en realidad todo lo que vemos, todo, por ejemplo, esta pareja ama, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que se pretende proyectar y con lo que se pretende vender a la sociedad, y las personas lo están viendo con claridad. Ujú. Bueno, para efectos del video, quiero dejar muy claro que en la edición voy a dejar los nombres, pero voy a hacer tal vez un silencio para que se puedan leer los labios y no vayan a ser censurados por las mismas plataformas, porque pues en ocasiones ha pasado. Pues muy interesante, Miriam. Vamos a desconectar de todo y de todos porque vas a volver a donde está tu cuerpo. Pero antes, Miriam, quiero que hagamos un dejar la información en lugares justo increíbles, pero a la mano, en el éter. Y que la esencia que esté lista para contactar con su propia información no necesite ni decodificar ni hacer ningún tipo de movimientos contaminantes o manipulables en ningún tipo de esfera para desarticular cualquier pacto o convenio o contrato que estén listos para Sí. descontracturar esa información y autoprogramación propia y leer lo que estén listos para leer en el éter. Lili, ¿sabes qué estoy viendo? Dime. Mira, tú sabes el cuento de Hans Christian Andersen, el vestido, el traje del emperador. Ujú, Tú sabes que todo el mundo, el emperador iba desnudo, porque es que lo estoy viendo en cuento, el, el, el sastre engañó al emperador y le pagaba al emperador y le decía,
emperador, le estoy haciendo los mejores vestidos, pero en realidad el emperador no llevaba ropa claro. y nadie se lo decía. Y entonces un día el emperador salió desnudo a la calle y un niño dijo, el emperador va desnudo. Pues es un poco lo que está pasando con la Ujú, desprogramación. ujú, Nadie dice nada, un poco todo el mundo lo empieza a ver, pero ahora la gente ya lo dice. mm. No sé si tiene sentido. Es que he visto Ya al tiene emperador con una corona y desnudo ahora caminando. la gente ya tiene la confianza de que no va a ser, criticado, matado o perseguido por expresar lo que ve o lo que siente. ¿A Claro, eso te y que refieres? ahora se hace evidente, que ahora se hace evidente. Es evidente que el emperador está desnudo y ya lo vemos y lo Mm, podemos ver entrando, conectando con nosotros en hipnosis. Bueno, ujú. nada, esto es que me aparecía el traje del emperador, no sé por qué. Muy bien, porque son las metáforas que actualmente van cobrando forma y fondo, Correcto, Lili. porque el entendimiento está en nosotros, no en lo que vemos, sino en cómo percibimos lo que vemos. Eso es. Muy bien. Pues ahora sí, Miriam, desconecta de todo y de todos con esta radiancia, con esta potencia, con esta neutralidad, con esta claridad en tu información, en tu autodesprogramación, en tu experiencia. Regresa. Uno, a tu cuerpo. Dos, totalmente proyectada tu esencia, tu campo mental, emocional y sexual. Y tres, abre los ojos. Hola, ¿Cómo te Lili. sientes, Miriam? Muy bien, ¿Cómo gracias. estás? Físicamente, energéticamente, emocionalmente, ¿cómo estás? Muy bien, Lili, gracias. Muy bien. Todo bien. Miriam, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Muchas gracias. Excelente trabajo, como siempre. Y gracias a todos ustedes que nos ven allá en casita o en cualquier medio. Nos escuchan, nos sintonizan, nos ven, nos perciben. Les agradecemos. Recuerden de mandar toda su información de nuevas sesiones o de requerimientos que les gustaría ver aquí en la plataforma de Investigations a investigations@calogero-grifasi.com. Abajito en la cajita de información pueden ver el correo o en algunos protocolos también se vuelve a mencionar para que puedan copiarlo y pegarlo a sus correos y mandarlo. Nos despedimos y los esperamos ver en una siguiente semana. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.